Son las 12 del mediodía, 43 minutos. Iniciamos este Minuto 60 Movistar Mauricio hablando de Carlos Andrés Trujillo. ¿Quién es él? Pues es una persona que políticamente tiene un protagonismo importante porque acaba hace pocos días de ser nombrado como presidente del Partido Conservador, después de que Omar Yepes diera un paso al costado diciendo que no estaba de acuerdo con la manera como iba a asumir su colectividad, una posición que todavía está pendiente por definir, pero por lo menos no sería en oposición al gobierno de Gustavo Petro. Y vamos a mostrar esas imágenes generales donde se ve una fotografía de Carlos Andrés Trujillo, pues reunido con Gustavo Petro en ese llamado acuerdo nacional, donde va a ser clave el apoyo del Partido Conservador para diferentes proyectos de ley que se presenten en el Congreso. Pero ¿qué pasa? Carlos Andrés Trujillo, senador de este Partido Conservador, también fue alcalde de Itagüí, Mauricio, y usted ha denunciado, y aquí hemos hecho el recuento de unos señalamientos pues muy serios que se le hacen por el llamado roscograma. También mostremos esas imágenes del roscograma donde se muestra gran poder de él en la alcaldía a través de sus familiares, de amigos Claro, cercanos, del actual alcalde que fue su cacique allá. candidato y de un montón de gente que sigue manteniéndole el poder allá en Itagüí. Correcto, y todavía tiene algunos familiares y también algunos amigos cercanos dentro de la actual alcaldía de Itagüí. Él tiene un poder allí muy grande y recordemos que en las pasadas elecciones también se conocieron algunos cuestionamientos, Andrea, que tenían que ver con las campañas que se estaban adelantando. El senador Carlos Andrés Trujillo, pues en muchas ocasiones nosotros lo hemos buscado. Hemos querido saber su versión sobre todos estos señalamientos y cuestionamientos que ha tenido, pero no ha sido posible que nos atienda y pues lo seguimos esperando, ¿no, Andrea? Sí, claro, lo seguimos esperando porque además hay muchos temas que hablar con él sobre el Partido Conservador y qué va a pasar con el gobierno de Gustavo Petro. Pero entonces, ¿por qué traemos a colación al senador Carlos Andrés Trujillo? Porque también han salido unos cuestionamientos, incluso que había hecho 6 concejales hace algunos años, de cuestionamientos por una nómina paralela, una supuesta nómina paralela, mientras que él fue alcalde de Itagüí, donde se entregaron millonarios contratos a diferentes personas que se podían suplir con quienes integran las secretarías del municipio. Mauricio, estamos hablando de la Secretaría Jurídica, la Secretaría de Hacienda, que pues también tiene sus abogados, tiene todas las personas capacitadas, idóneas para asesorar jurídicamente al municipio, pero entonces él entregó unos contratos distintos a particulares y entre esos contratos que entregó, pues varios de ellos fueron a Guillermo Reyes, actual jefe de empalme del sector justicia del presidente Gustavo Petro. Sí, así es, Andrea. Ese empalme que tienen que hacer, importante, como usted lo decía anteriormente, la participación del Partido Conservador, o por lo menos lo que ellos buscan participar de este gran pacto nacional que está proponiendo el presidente electo Gustavo Petro. Y pues esos señalamientos son los que vamos a analizar, Andrea. ¿Qué tiene que ver, qué tiene que decir Guillermo Reyes, el ex magistrado, frente a esos vínculos laborales que tuvo con la alcaldía de Itagüí cuando fue alcalde Carlos Andrés Trujillo por allá en el año 2014, si no estoy mal? Bueno, y con un recorderis antes, ¿no? Porque nos dicen, bueno, Carlos Andrés Trujillo no es el mismo que estuvo pues señalado por un policía que dice que durante la campaña al Congreso le dijeron a su esposa que ella no podía hacer mucho ruido, que les mostrara los permisos en la calle, ¿se acuerda Sí, Mauricio? claro, Y que después el claro. policía grabó, los denunció y después a los pocos días lo trasladaron y que ya no está en la policía. Ah, verdad, ¿no? Ese policía, ¿qué será la vida? ¿Qué estará haciendo No, actualmente? pues él ¿A dice, qué se dedicará? no, sigue por fuera de la policía, pero él insiste que tomaron represalias por haberle Claro. pedido estos permisos en campaña a la esposa del actual senador, quien le dijo en su momento que a ella no le pedían esos permisos por la rosca. Recordemos ese audio y ese video de la palabra la rosca. Hay que tener una documentación y tienen que tener unos permisos. Pues acá nunca nos lo han exigido, es la primera vez que nos lo exigen, pero entonces ya lo... ¿Nunca le han exigido el permiso? No. ¿Por qué? Ah, la rosca. Ah, ustedes cierran la calle como si no pasa nada. Es que lo que Ya lo pasa, traen, ya lo lo traen. que pasa que, cierto, sí, excelente que sea la política, la campaña, pero es que si hay otros, bueno, como se llamen esos señores que se lanzan allá, también me van a sellar allá, cierto, la vía principal. Bueno, ese es el contexto. Carlos Andrés Trujillo, su campaña política, su esposa y
Por eso quiero saludar a esta hora a Nelson Acevedo Techo. Él es exconcejal de Itagüí, quien además integra el Comité del Pacto Histórico en Itagüí. Quiere decir que hizo campaña a favor de Gustavo Petro, pero que no está de acuerdo con que una persona cercana a Trujillo, con tantos señalamientos, pues haya recibido unos contratos durante su administración, incluso sobre la actual, con el candidato que quedó elegido como alcalde en Itagüí. El señor Guillermo Reyes habría recibido estos contratos. Nelson, gracias por acompañarnos a esta hora. ¿Y por qué razón usted critica estos vínculos, estos contratos? Muy buenas tardes para usted y para todos los oyentes. Mira, yo quisiera que esto no se mirara desde el punto de vista mm, personal. Eso es una opinión personal. Yo pertenezco al pacto histórico, pero quiero primero que todo señalar que es lo que a mi parecer es inconveniente para el gobierno de Petro. Con todo el respeto, yo estoy de acuerdo en que exista la unidad nacional, en que él tenga que conversar o deba conversar o converse con todos los actores políticos que incluso tengan serias contradicciones con él, con su proyecto, porque lo que yo entiendo de eso es que Petro pretende hacer un gobierno nacional con todo el respeto por todas las diferentes fuerzas, Sí. pero lo que yo no comparto es que corre el riesgo de que hoy en la comisión de empalme esté el señor Guillermo Reyes, ¿cierto? Una persona que todos conocimos el artículo publicado por el señor Rodrigo Uprini, donde él hace mención a los plagios que este señor Guillermo Reyes hace en una tesis y en algunos documentos donde presuntamente hay, digámoslo, apropiación de propiedad intelectual ajena. Iniciamos con eso. Seguidamente, Guillermo Reyes ha sido una ficha clave de Carlos Andrés Trujillo. Presume información desde que estaba en el Consejo Nacional Electoral, sus acercamientos y sus vínculos le han permitido a Trujillo quitarle la bala a otros candidatos cuando estuvo en el proceso de ser candidato a la alcaldía de Itagüí. Y ya cuando es alcalde, le entrega contratación a este señor. En el 2012 los contratos están ahí, están en la página del SECOP, Sí. por 348 millones de pesos en el año 2012, iniciando el gobierno de Trujillo. Luego el mismo Trujillo vuelve y le hace en el 2013 un contrato por 208 millones de pesos. En el 2014 le adiciona otro contrato por 157 millones y en el 2015, ya en el último periodo del señor alcalde Trujillo, firma otro contrato con este señor por 135 millones. Un total de 848 millones le hizo Trujillo de contratos a este señor. Y Sí. ahora, en el gobierno actual, con el señor que todos sabemos que es el más cercano a Trujillo, el señor José Fernando Escobar, alcalde actual, también tiene contratos. En el 2020, al inicio de su periodo, el señor José Fernando Escobar firma contratos con el señor Reyes por 114 millones. Sí, Ya en el perdóneme, 2021, Nelson, mientras que usted va hablando de esos contratos, siga adelante, pero entonces vamos a ir mostrando estos soportes que comprueban lo que usted nos está relatando de esos contratos de Guillermo Reyes, quien es el jefe de empalme del sector justicia de Gustavo Petro, con el entonces alcalde de Itagüí y también el actual alcalde de este municipio en Itagüí. Adelante, Nelson. entonces retomo, en el 2020 fueron por 114 millones de pesos, en el 2021 por 161 millones 792 pesos y en el 2022, o sea, este año lo que llevamos, 150 millones de pesos. Sí. Eso aparentemente no tiene nada de malo, ¿cierto? Pero ¿qué genera esto? Cuando Trujillo es entrevistado incluso en un canal de televisión como CMI, él dice que no es por burocracia, que él llega al pacto, llega al gobierno por el bien común, ¿cierto? Por todos los temas nacionales. Pero a mí me hace muy raro que este señor, que es tan cercano a él, que haya tenido estos contratos, que está cuestionado éticamente, porque es que nosotros cuando votamos por Petro, cuando no votamos por los otros candidatos, es porque queríamos un cambio
desde, desde, desde el sentir de todos los colombianos hoy. ¿Cuál es el mayor problema del país hoy? La corrupción política, la Sí, falta de moralidad pública que existe en la Constitución y la falta de ética en los asuntos claro. públicos. Cuando una persona está cuestionada, como lo está cuestionado el señor, que no lo conozco, simplemente por lo que he leído y por lo que vi como concejal en los 4 años que estuvo Trujillo, si una persona de esas tiene cuestionamientos con esos temas de propiedad intelectual, con plagios, ¿cierto? Sí. Como lo dice este señor Rodrigo Primni, entonces yo digo, no tiene nada que hacer, y menos en la justicia, cuando Ex los problemas concejal. de la corrupción, ¿sí? Sí. Perdón. Ex concejal, es que yo quiero preguntarle, pues, ante estas denuncias que usted está haciendo, hablamos que entre 2012, 2015 fue alcalde de Carlos Andrés Trujillo, allí en el municipio de Itagüí, y allí se contrató los servicios de Guillermo Reyes, y que actualmente también el alcalde de Itagüí también tiene algunos contratos, o se le ha otorgado algunos contratos a Guillermo Reyes, eh, como asesoría. Ustedes, ¿por qué en su momento desde el consejo no hicieron ese control? Y ahora, ¿qué ha pasado con esos controles que supuestamente tienen que ver con las funciones que está desempeñando Guillermo Reyes, que no pueden, o pueden mejor ser suplidas por el departamento jurídico de la alcaldía? Mira, yo apoyé a Trujillo para que él fuera alcalde y terminé prácticamente en la oposición. Pero sí se hicieron las observaciones. Es que inclusive no solamente contrató al señor Reyes, también contrató a una persona como el señor Zambrano, el del problema de las ambulancias, que fue condenado como a 12 años Por Héctor el por el carrusel Zambrano. de la tema Héctor contratación, el Zambrano. en exsecretario de Salud Bogotá. de Es que Bogotá. también fue Ah, asesor de la sobrina de la esposa del alcalde. Fue asesor, Zambrano fue asesor de la Secretaría de Hacienda de Trujillo. Y la observación se le hizo en el consejo a Trujillo, la reclamación. Y también no solamente, eso es el tema de lo de Guillermo Reyes, pero también el tema de este otro señor. Había un señor que tenía un contrato grande también en el área de Hacienda, Jairo Cano. para los cobros, Jairo Cano, con los contratos que él hacía, suntuosos, por cierto. Se da a entender que los municipios Sí, de Itagüí, teniendo funcionarios para hacer las labores, profesionales altamente calificados, tenía una nómina paralela, en cierto modo. Se da a entender eso. sí, exconcejal. ¿Por qué nosotros nos retiramos de la coalición? También hay que explicarlo, porque yo me siento, me culpa, y por mi gran culpa también elegimos a este señor que se nos convirtió en un monstruo, pero que la gente no entiende cómo una persona alcanza tanto poder. Es que lo han hecho varios con el presupuesto público de Sí. Itagüí. Exconcejal, mire, se nos acaba el tiempo, pero hay que decir que nosotros buscamos al exmagistrado Guillermo Reyes, por supuesto, porque le dijimos, bueno, venga, queremos hablar con usted, queremos conocer su opinión por esta crítica que está haciendo un exconcejal y varias personas de estos contratos que se le dieron entonces desde la alcaldía de Carlos Andrés Trujillo, quien ahora pues está diciendo que no le va a hacer oposición a Gustavo Petro y también pues por las críticas que ha recibido. Él nos dijo que sí se iba a pronunciar, pero desafortunadamente no hemos podido volvernos a comunicar con él. Esperaremos tener una respuesta y, por supuesto, apenas la tengamos, se las haremos saber a nuestros oyentes. Pero exconcejal Nelson Acevedo Techo, rápidamente y para finalizar. Si el señor Guillermo Reyes dice, pues es que, ¿qué pasa? Yo no tengo nada que ver ahí, no me parece que haya ninguna falta porque además yo soy abogado y he prestado muchas asesorías. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el pecado de yo haber contratado en la alcaldía de Carlos Andrés Trujillo, incluso con su sucesor, quien fue también su candidato y quien es el actual alcalde? ¿Usted qué le responde? Trujillo no es una paloma. Mire, lo de la enajenación de mi ranchito, que es un volteo de suelo claro, donde él al consejo le pide facultades para desafectar un bien público de uso social, donde venden el metro cuadrado a 450.000 pesos. Vea, aquí al lado de la cárcel de máxima seguridad están vendiendo una casa que mide 80 metros y el metro cuadrado, la casa la están vendiendo en 250 millones por 80 metros cuadrados. Lo que quiere decir que un predio en un lote en Itagüí Sí, donde ya no hay tierra, prácticamente lo están cobrando
más de 2 o 3 Sí, millones de sí, pero pesos. Y él exconcejal, la y vendió en papel de rápidamente le cuenta. pido, por favor, porque es que ya se nos acaba el tiempo, pero respóndame puntualmente, el cuestionamiento de que Guillermo Reyes haya tenido contratos con Carlos Andrés Trujillo. Pues porque seriamente no solamente es un tema de estar, no garantiza un, transparencia y más en esa área cuando Trujillo está siendo investigado. En este momento tiene procesos en la corte por problemas de irregularidades, presuntas irregularidades y corrupción en la Corte Suprema, que fueron derivados de esto. No garantiza que una persona que lo ha defendido a él, ¿cierto?, esté ahora como precisamente del empalme y esté en el área de justicia. Y una persona que también ha sido cuestionada porque ha defendido los intereses de empresas mineras, ¿cierto? Y hoy estar en el gobierno sería una cuestión paradójico, que el gobierno que nos está vendiendo la esperanza de que es el cambio y que vamos a estar por el medio ambiente, que haya metido ahí en el área de ese empalme a una persona que está Sí, cuestionada por ambientalistas porque ha participado en defensa de algunas bien, mineras. Entonces, sí. sencillamente es eso, y por la cercanía que tiene. Ahora, finalmente, ¿cuál Pero es el ya papel? tengo que irme, exconcejal. Muy complicado, muy poquito tiempo, tuvimos problemas con la conexión. Sí, sí, desafortunadamente, pero yo creo que lo principal ha quedado aquí sobre la mesa. Vamos a seguirle haciendo seguimiento a este tema, exconcejal, quien además preguntan, bueno, pero el que tiene que ver con el pacto histórico, es que él integra el comité del pacto histórico y por eso dice, no me parece que dos personas que han estado cuestionadas en Itagüí, donde yo he sido pues veedor ciudadano, no me parece que estas personas pues ahora uno sea el jefe de empalme de Gustavo Petro para el sector justicia y que también otro esté diciendo que sí va a apoyar al gobierno de Gustavo Petro desde el Partido Conservador. Por eso queríamos escucharlo, exconcejal Nelson Acevedo Techo. Gracias. Quiera ampliamos todo este tema de todas las investigaciones que hay pendientes y todos los hechos de corrupción que hicieron que nos retiráramos de ese lado. Ujú. Perfecto, sí, claro, aquí le hemos hecho seguimiento y por supuesto quedamos pendientes de Carlos Andrés Trujillo y de Guillermo Reyes. Están los micrófonos de Sigue la W abiertos. Ustedes no se desconecten porque ya llegó Fútbol y algo más y también en digital nos encuentra como W Radio Colombia porque vamos a hablar del Central Park, de un proyecto que tiene muchos cuestionamientos por sobrecostos que también se relaciona con Carlos Andrés Trujillo y con las EPS, qué hacer, acabarlas o no y qué propone el gremio.